Los símbolos de Reiki son símbolos de luz y son poderosísimos. Y es súper importante que entendamos también cómo funcionan, qué son, para qué sirven, si son imprescindibles o no, cómo nacen, de dónde vienen, dónde radica su fuerza, cómo trascenderlos. ¿Sí? Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción, que hoy vamos a tratar en profundidad sobre el poder de los símbolos de Reiki. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española, en vivo de YouTube. Así que si estás en mi YouTube, te invito a que le des a suscribirte y campanita para no perderte ninguna notificación. Es importante suscribirte y campanita, las dos cosas. Y si estás en cualquier otra red social, te recomiendo que ahora lo escuches, pero que luego vengas al YouTube de Javier Robas para poder seguirme también y activar las notificaciones. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que se habla mucho sobre los símbolos de Reiki y la gente muchas veces tiene interés en cuál es este símbolo, cuál es el otro, pero realmente es importante que profundicemos también en los símbolos que son. Hoy te voy a hablar de 7 aspectos que es importante que entiendas. Uno, vamos a ver qué son. Dos, para qué sirven. Tres, si son imprescindibles o no, utilizarlos. Cuatro, cómo nacen, de dónde vienen. Cinco, dónde radica su fuerza. Seis, cómo se trascienden, es decir, cómo puedo hacer para dejar ya de utilizar los símbolos y tener igualmente la misma potencia, la misma fuerza. Y siete, si pueden utilizarlos todo el mundo o es necesario que estén iniciados, si es necesario que se mantengan en secreto, si no. Así que vamos a abarcar estos 7 temas porque sabes que una de las esencias de este podcast, de este programa, es profundizar, en no quedarnos en la superficie. A mí me gusta también compartiros vídeos más cortos, inspiraciones, frases, pero si de verdad queremos profundizar en nuestro despertar espiritual, si de verdad queremos profundizar en nuestra sabiduría, necesitamos de dos cosas principalmente: de conocimiento profundo, no solamente conocimiento superficial, sino conocimiento profundo, uno, y dos, práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Eso es lo que os llamo el triángulo de la sabiduría: conocimiento profundo más práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Como consecuencia, activas esa sabiduría que ya tienes, que todos los seres humanos tenemos, pero dependiendo de lo que hayamos practicado y dependiendo de lo que ya hayamos profundizado en el conocimiento, la tenemos más activa o menos activa. Así que venga, porque sabes también que te recuerdo que es súper importante que tengamos en cuenta, tanto si ya me sigues de hace tiempo o eres incluso alumno de Reiki en tu vida, esto lo debes tener más que claro. Pero Reiki no es únicamente una terapia de imposición de manos, no es únicamente para darle Reiki a otros, que hay mucha gente, a veces me quedo fascinado, ¿no? Y sorprendido al mismo tiempo, como hay muchos incluso maestros de Reiki que para la única manera que hacen es darle Reiki a otras personas o incluso dar cursos y no se plantean de manera seria o no tienen de manera constante la práctica de autorreiki, cuando la práctica de autorreiki diaria es súper importante. Pero aún vamos más allá. El Reiki no es solamente dar Reiki a otros y no solamente mi práctica de autorreiki, sino es un profundo camino de conocimiento interior, un profundo camino de despertar espiritual. Pero para ello tenemos que agarrar las enseñanzas rigurosas y al mismo tiempo desarrollarlas, porque tenemos que tener en cuenta que a la hora en nuestra formación de Reiki tienes muchísima, muchísima información del Reiki tradicional, pero la información, como igual que el universo es infinita, la podemos desarrollar para profundizar cada vez más y más. Y este es el objetivo de estos podcasts: agarrar esa información y desarrollarla más y no quedarnos únicamente en la superficie. Así que venga, hoy vamos a hablar sobre los símbolos de Reiki,
Primero, ¿qué son los símbolos? Los símbolos de Reiki se componen de dos cosas, de los trazos, que normalmente son con una escritura kanji, que es del antiguo chino, viene principalmente, también se utiliza mucho en Japón, es decir, el símbolo de Reiki siempre lleva unos trazos y lleva consigo un kotodama, que el kotodama es el nombre del símbolo. Por ejemplo, en el caso del símbolo que damos en el primer nivel en Reiki en tu vida, el símbolo Koriki, ¿sí? Tiene una serie de trazos y tiene su nombre que se llama Koriki, que en este caso significa la fuerza de la felicidad que es otorgada a todos nosotros. Por eso nosotros lo entregamos en el primer nivel de Reiki, porque es una manera de conectar con la felicidad interna. Luego ya en el segundo nivel entregamos los símbolos que entregaba Usui en el segundo nivel. En el segundo nivel, Usui entregaba los símbolos generalmente en el segundo nivel. Nosotros en el primer nivel entregamos el Koriki, que es un símbolo de un maestro japonés que se llama Fuminori Aoki. Bueno, hoy el objetivo lógicamente no es de hablarte uno por uno de los símbolos. Tengo vídeos sobre eso que te lo voy a dejar ahí en descripción. Lógicamente profundizamos también en la formación de Reiki en tu vida. Hoy no te quiero hablar de cómo son los símbolos o qué símbolos son, porque ya he hablado mucho de ello. Y además, con un pantallazo en Google uno pone símbolos de Reiki y te salen. Lo que pasa que también hay mucha confusión de cuáles serán los originales de Usui y cuáles no. Por eso en descripción y en primer comentario fijado te voy a dejar un vídeo donde te hablo también concretamente de cada uno de los símbolos, ¿no? Pero como te digo, hoy el objetivo es el conocimiento de cómo funcionan, por qué sirven y por qué funcionan tan bien. Entonces, primero de todo tenemos que saber que cada símbolo de Reiki va con un kanji, es decir, con una serie de trazos y con un nombre. Y los símbolos de Reiki, la manera de activarlos, la manera de trabajarlos es, se dibuja trazo a trazo y se repite 3 veces el nombre del símbolo en concreto. Estábamos poniendo el ejemplo del Koriki, pues sería dibujar trazo a trazo Koriki y repetir Koriki, Koriki, Koriki 3 veces, ¿vale? Así que ya sabemos qué son los símbolos de Reiki, que son un kanji más el kotodama del símbolo, es decir, el nombre del símbolo. 2. ¿Para qué sirven los símbolos de Reiki? Bueno, primero de todo tenemos que entender que los símbolos de Reiki, a mí me gusta utilizar la comparación que son como una antena, ¿sí? Una antena lo que te hace es agarrar una frecuencia, una señal y amplificarla. Entonces, igual que tú, o antiguamente, ¿verdad? Hoy en día ya no funcionamos con las antenas físicas, pero si tienes una edad igual que yo, supongo que recordarás cuando veías la televisión en tu casa, tenías la antena encima y a lo mejor se empezaba a ver mal la televisión y movías la antena para un lado o para otro, y si quitaban la antena no se veía absolutamente nada o se veía muy mal. Dime si recuerdas cuando estabas ahí en tu casa con la televisión y con la antena. Esto, las generaciones que, si estuviera escuchando, si hay alguien escuchando este vídeo de 15 o 20 años, no sabrá ni siquiera lo que le estamos diciendo. Pero los que tenemos de 40 años para arriba, recordamos cómo las televisiones iban con una antena encima, ¿no? Entonces, tú podías ver la televisión, sí, agarraba algo de señal generalmente, pero no la podías ver igual de bien. Es decir, la antena te servía para perfeccionar esa imagen. Bueno, pues los símbolos de Reiki sirven ¿para qué? Para conectar con una determinada frecuencia y para fortalecer la energía Reiki. Una determinada frecuencia que va a depender del símbolo. Hay símbolos con una frecuencia para trabajar temas físicos, otro para trabajar temas emocionales, otros para el envío a distancia, otros más espirituales. Es decir, cada símbolo tiene una frecuencia determinada donde busca enfocar el trabajo energético en algo concreto. Así que sabemos que ya el punto 2 hemos hablado. ¿Para qué sirven los símbolos de Reiki? Sirven para fortalecer el flujo de la energía y para conectar con una frecuencia determinada. Vamos al 3. ¿Son imprescindibles los símbolos de Reiki? Esta es otra pregunta que se suele hacer mucho. Bueno, como ves, vamos por faena, ¿eh? Si estás en cualquier otro, en un lugar que ahora no estás en casa, te recomiendo que lo escuches tranquilamente el programa, pero que luego cuando llegues a casa vuelvas otra vez y tomes nota. Y si ahora estás en casa y puedes tomar nota,
de estos 7 puntos que estamos trabajando hoy y que os estoy dando la enseñanza sobre los símbolos, mucho mejor. En el 1 hemos visto qué son, en el 2 para qué sirven, vamos al 3. ¿Son imprescindibles los símbolos de Reiki? Aquí muchas veces hay mucha confusión también. No son imprescindibles los símbolos de Reiki. La terapia de Reiki, la imposición de manos, tanto de auto-Reiki como de dar Reiki a otra persona, funciona con o sin símbolos. Es decir, no son imprescindibles, porque a veces yo he escuchado en líneas de escuela, no, hay que utilizar los símbolos. Si no utilizas el símbolo, no te estás conectando lo suficientemente fuerte. Eso no es cierto. Los seres humanos tenemos la capacidad para canalizar la energía universal con o sin símbolos. Por lo tanto, no son imprescindibles. Ahora bien, desde mi experiencia, sí son muy recomendables, sobre todo los primeros años. ¿Por qué son muy recomendables los primeros años? Porque cuando uno empieza, todavía no tiene un nivel vibracional lo suficientemente alto para que la terapia quizás sea muy efectiva. Puede ser efectiva, pero se entiende que cuando una persona empieza, el que es el canal no es un canal tan potente como cuando alguien ya lleva varios años de práctica y de trabajo interior. Entonces, cuando uno empieza, cualquier herramienta que nos aumente la efectividad y nos suba el nivel vibracional, bienvenido sea. Y los símbolos de Reiki son ese nivel vibracional que nos sube. Hemos dicho que sirven para subir el nivel vibracional. Entonces, el creador del Reiki Usui, Mikao Usui, decía, o hablaba de esta manera en relación a los símbolos, decía que los símbolos son como las 2 ruedas auxiliares de una bicicleta de un niño pequeño, ¿sí? El niño pequeño, hasta que no sabe ir bien en bicicleta, las 2 ruedas le ayudan a ir en la bicicleta. Una vez ya sabe ir bien en bicicleta, ya no tiene tanto sentido poner las 2 ruedas, ¿sí? Pues los símbolos sería algo parecido. Entonces, eso no quiere decir que no se quieran utilizar, eso no quiere decir que no se puedan utilizar también, porque hay gente veterana, gente que lleva bastante tiempo y que ya tiene un nivel vibracional alto, pero aún así le gusta utilizar los símbolos. Nada que decir, eso está bien. Por muchos años que uno lleve, si uno quiere utilizar esa herramienta, utilizar ese símbolo, lo puede hacer. Pero sí que es bueno que uno entendiera, cuando ya va agarrando experiencia, que no es tan necesario. Es como, por ejemplo, te pongo el mismo ejemplo, tú puedes poner música para una terapia de Reiki, ¿sí? Porque te gusta ponerla, pero entiendes que la terapia de Reiki es muy potente y funciona sin música también, ¿sí? Tú puedes encender a una vela y porque te gusta encenderla, pero no porque sea necesario encenderla. Quizás porque te conecta, quizás porque te hace elevar tu vibración en ese momento, por lo que sea. Pues los símbolos, cuando uno ya ha trabajado mucho con los símbolos, que luego en el punto 6 vamos a ver cómo se trascienden, cuando uno ha trabajado mucho con los símbolos, si decide utilizarlos, seguir utilizándolos, que lo haga desde ese lugar. Desde el lugar los utilizo porque me gustan, porque me hacen conectar, por lo que sea, siempre y cuando uno entienda que no son imprescindibles, porque si no, terminamos dándole siempre el poder a algo externo. Por muy sagrado que sea, lo que sea, por muy sagrado que pueda ser un maestro, por muy sagrado que pueda ser un símbolo, por muy sagrado que pueda ser un mantra, por muy sagrado que pueda ser una enseñanza, tenemos que entender que el verdadero potencial nace desde dentro hacia afuera. Entonces, cualquier herramienta que la queramos utilizar para despertar ese potencial está bien, sabiendo que el potencial está dentro de nosotros. Porque si no, me encuentro a veces con personas veteranas que parece ser que si no utilizan el símbolo ya no lo están haciendo bien. No, ya tienes la suficiente vibración, la suficiente experiencia, has trabajado lo suficiente, por lo tanto, si utilizas los símbolos, utilízalo como parte del juego en el mundo físico y en el mundo etérico, pero no como algo necesario. Es decir, a ti no te falta un símbolo para estar completo como reikista, tú ya estás completo como reikista, ¿sí? Y esto que os estoy diciendo ahora es algo que es revolucionario, porque en el siglo pasado y en la era antigua, y hoy en día también hay mucha energía todavía de la era antigua en todos los ámbitos, también en la espiritualidad,
se tiende a dar el poder a algo externo. Y no, estamos en la era del empoderamiento, sí, del empoderamiento lógicamente del corazón, desde el empoderamiento para expandirte, desde el empoderamiento de saber que no te hace falta nada, que lo tienes todo, absolutamente todo para expandirte, absolutamente todo para equilibrarte, absolutamente todo para bendecirte, absolutamente todo para bendecir a otras personas, ¿sí? Ese es el lugar que lo tenemos que tomar. Muy bien, vamos al 4. ¿Cómo nacen los símbolos? Porque aquí también hay como a veces mucho esoterismo o mucho secretismo, ¿no? De dónde nacen los símbolos. Bueno, los símbolos, lógicamente, nacen generalmente y concretamente en el Reiki de un maestro que presenta ese símbolo a los alumnos, ¿no? Entonces uno puede decir, ya, pero ¿cómo ese maestro cómo crea ese símbolo o de dónde lo saca ese símbolo? Entonces aquí hay diferentes opciones y cada cual, la opción que más le resuena es la que puede estar bien. Porque a no ser que el maestro te diga este símbolo viene de aquí, de allá, o un maestro diga de dónde viene el símbolo, todo lo demás son especulaciones. De hecho, por ejemplo, en el Reiki se ha especulado mucho sobre el origen de los símbolos, ¿no? Y hay incluso líneas que siguen sosteniendo que, por ejemplo, Mikao Usui canalizó los símbolos o le vinieron, los canalizó en el monte Kurama. Pero si, por ejemplo, se conoce un poco el monte Kurama, se sabe que en el monte Kurama, por ejemplo, el símbolo Seiheki, que solemos utilizar en el segundo nivel, es un símbolo, que bueno, originariamente es Kiriku, es un símbolo que ya estaba ahí escrito anteriormente a Usui y que estaba en escrituras anteriormente a Usui. Con esto no quiero quitarle el valor a lo que hizo Usui. Lo que hizo Usui fue realmente increíble. Si tú y yo hoy estamos hablando es porque Mikao Usui hace 100 años, ahora va a hacer 100 años, transmitió unas enseñanzas y parte de las enseñanzas las creó él, otras partes se inspiró, ¿sí? Pero muchas veces lo ponemos todo desde una aureola como si fuera muy mágica, donde alguien accede y tiene un poder que nadie más lo tiene. No, tú también tienes ese poder. Entonces sí que ciertamente, por eso te digo que un símbolo puede venir desde diferentes lugares, puede venir efectivamente también desde una canalización. Desde una canalización, ¿qué quiere decir? Que estás meditando y en un momento determinado te viene una serie de trazos y te viene un nombre, y puede ser que ese símbolo esté en algún lugar, puede ser que ese símbolo no esté, puede ser que a lo mejor te haya venido una parte y otra parte te hayas inspirado en algún otro símbolo que has visto tú anteriormente, aunque es un proceso subconsciente y ni siquiera te acuerdas, ¿vale? Lo importante es que tenemos que entender que normalmente cuando un símbolo, y esto sí que es bueno también tenerlo claro, ¿no? Porque también hay mucha tendencia a crear símbolos nuevos. Cuando un símbolo o una simbología perdura en el tiempo, es que esa simbología es buena y es potente. Porque nada que no perdura, nada que no sea potente perdura en el tiempo. Entonces, si hay un símbolo que lleva 100 años, 200, 300, 500, 1000 años, ese símbolo tiene su potencia. Es básicamente lo que tenemos que fijarnos a la hora de un símbolo, porque luego nos encontramos también con personas que a veces tienen miedo a la simbología y dicen, sí, es que un símbolo puede ser malo, no sé qué. A ver, estamos en un mundo mental y los símbolos también son mentales. Si tú consideras que un símbolo es malo y lo trabajas desde ese lugar, ese símbolo va a ser malo. Mejor que no lo trabajes, lógicamente. Pero los símbolos de Reiki son símbolos que se han cargado con muchísima luz durante décadas y durante muchísimo tiempo. Entonces son símbolos de luz, ¿sí? Lógicamente también habrán otras líneas espirituales donde utilizan ciertos símbolos para cosas oscuras, pero esa no es la línea del Reiki. La línea del Reiki, los símbolos se han utilizado y se utilizan con objetivo de luz y con objetivo de sanación y con objetivo de despertar espiritual. Entonces, vamos avanzando, vamos al punto 5. Una vez hemos visto en el 4 cómo nacen. 5. ¿Dónde radica su fuerza? Radica su fuerza, primero, en la alta vibración de esa energía que se le suma a la intención de un maestro, ¿no? Pues en el caso de Usui,
ya sea que lo canalizara, ya sea que lo vio en algún lugar, ya sea que se inspiró en algún lugar, él tenía un nivel vibracional alto porque había llegado al estado de Satori, al estado de iluminación. Entonces cualquier cosa que agarra a una persona en ese estado lo convierte en algo de alta vibración. Lógicamente ya era una frecuencia de alta vibración, pero lo agarra Mikao Usui en un estado de gracia y lo convierte en algo de más alta vibración. Por lo tanto, la fuerza radica en varias cosas que vamos a ir viendo, pero uno también en la intención y en el nivel vibracional del maestro. ¿Sí? Luego, otra característica que hace que tengan fuerza los símbolos. Los símbolos, la simbología, no solamente la de Reiki, sino cualquier simbología, es puramente energética y está libre de prejuicios, es decir, va directo al subconsciente. Así como un ser humano, los seres humanos tenemos nuestra mente analítica, tenemos nuestra mente donde esto es bueno, esto es malo, esto es regular, esto ayuda, esto no ayuda. La simbología en ese sentido es neutra, es decir, está libre de prejuicios. Por lo tanto, aun con los prejuicios del ser humano, tiene la capacidad de llegar al subconsciente. ¿Sí? Y cuando llegamos al subconsciente, sanamos, porque en el subconsciente hay mucha cosa que sanar, hay mucha sombra que limpiar. Por eso los símbolos son una herramienta poderosa y cuando trabajamos con símbolos a veces se pueden remover cosas. ¿Por qué? Porque estamos sanando. Entonces cuando sanamos las cosas a veces tienden a removerse, tienden a salir hacia afuera. Cada vez que nos vamos trabajando más, hay menos cosas que limpiar y las que se tienen que limpiar se limpian de una manera mucho más equilibrada, con más desapego y se experimenta el proceso de una manera mucho más centrada, si quieres decir así, mucho más desapegada al momento en el que se está viviendo en ese instante en que se está purificando, ¿no? Entonces eso, el que esté libre de prejuicios y que vaya directamente al subconsciente tiene mucha fuerza. Luego, ¿en qué más radica la fuerza del símbolo, de los símbolos de Reiki? En la carga continua de los practicantes. Es decir, por un lado hemos visto que el maestro inicial carga el símbolo y le da una determinada frecuencia y lo utiliza con una determinada intención, pero luego viene un discípulo suyo, sea alumno, sea maestro, y lo sigue trabajando con esa intención de luz y de sanación. ¿Qué pasa? Que ese discípulo lo ayuda a cargar y otros también, y luego otros maestros, es decir, los millones de reikistas que hay en el mundo, que actualmente hay millones de reikistas que están utilizando ese mismo símbolo con una intención de luz y de sanación, ¿qué hacen? Cada vez le están dando más fuerza al símbolo, cada vez está más empapado energéticamente. Por eso yo os digo muchas veces que a veces tenemos tendencia a darle mucha importancia a lo nuevo y en algunas ocasiones lo antiguo es mucho más poderoso que lo nuevo, como en el caso de los símbolos. ¿Por qué? Porque llevan muchos más siglos o muchas más décadas cargándose, porque al final tú agarras algo y es algo etérico, pero tú le pones tu intención ahí, entonces lo estás cargando cada vez con más luz, con más luz, con más luz, y todo eso se va aumentando. ¿Y qué hace? Que es otro punto en el que radica su fuerza, que eso queda en un subconsciente colectivo. Todo esto que estamos hablando ahora es muy metafísico, pero es que los símbolos son metafísicos. Entonces, quedan toda esa carga que estamos haciendo con esa frecuencia, es decir, ese símbolo, esos trazos y ese nombre, queda también en un subconsciente colectivo, en este caso en el subconsciente colectivo de los reikistas. Por lo tanto, tiene mucha fuerza. Cuando tú empiezas a trabajar un símbolo, no es solamente la fuerza que tú le das al símbolo, no es solamente tu subconsciente, sino tiene la fuerza de todo el subconsciente colectivo de reikistas que lo llevan durante décadas trabajando, en este caso ya 100 años prácticamente, y todos los que lo trabajen en el futuro también, ¿sí? Por eso tienen tanta fuerza también. Venga, vamos al punto 6, que es algo que me preguntáis también, porque yo os digo que los símbolos con el tiempo se trascienden. ¿Qué quiere decir que se trascienden? Que ya no es tan necesario utilizarlos. Te he dicho al principio, ¿son imprescindibles? No, pero muy recomendables. Yo los primeros años de práctica recomiendo que se utilicen símbolos, pero cuando
utilizamos ese símbolo mucho, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo se trasciende? ¿Cómo necesito? ¿Cómo sé ya? ¿O qué tengo que hacer para ya dejar de utilizar el símbolo? Un símbolo se trasciende utilizándolo mucho. Por eso los primeros años de práctica yo te recomiendo que lo utilices en las sesiones, cada vez que vas a cambiar de posición en una posición concreta, lo hagas mentalmente, en tu práctica de autorreiki también, a la hora de dar reiki a otra persona, porque cuanto más utilices los símbolos, más los integras. ¿Y qué va a pasar? Que como los tienes totalmente integrados, ya no te va a ser necesario utilizarlos porque esa frecuencia ya la habrás activado en ti. Pero para eso se necesita, como te digo, utilizarlos mucho y también la práctica constante y continuada de autorreiki, de meditación y de las técnicas de reiki tradicional. Porque esto es súper importante que se entienda. Los principios herméticos decían ya de manera muy clara, lo que está arriba está abajo. Y con los símbolos pasa exactamente igual, es decir, cualquier frecuencia poderosa, en este caso de los símbolos de Reiki, que está en la casa, en el éter, en el campo cuántico, esa energía y esa frecuencia poderosa también está en ti. Lo único que no está activada esa frecuencia en ti. ¿Y cómo se activa? Pues a base de utilizar mucho los símbolos. Es a través de la resonancia de esa vibración, que es una determinada frecuencia, te hace que se active esa frecuencia que hay en ti, porque lo que está fuera está dentro, que ese es el poder que te digo, que cualquier cosa poderosa que haya en el exterior a nivel de frecuencia está en tu interior también. ¿Sí? Y otra manera también de integrar y de trascender los símbolos es a través del Reiyu. El Reiyu, que son las sintonizaciones, lo que también llama iniciación, ¿no? Yo te digo muchas veces, el Reiyu, la sintonización, no es imprescindible, es un más a más. Es decir, que haya alguien que te haga una sintonización es un más a más y que es súper ideal hacerlo, aunque no imprescindible, pero sí súper ideal. Los Reiki sirven para muchas cosas, para fortalecer tu energía Reiki, sirven para activar más la energía de Reiki que hay en ti, pero además también sirven para elevar tu frecuencia, y cuando se hacen los Reiki con símbolos, sirven para que la frecuencia esa del símbolo se fortalezca más en ti. Por eso el Reiyu lo hace un maestro. Se hacen yo, por ejemplo, en los cursos de Reiki en tu vida, en los cursos online, tenemos el Reiyu mensual, el primer domingo de cada mes, exclusivo para los alumnos de Reiki en tu vida. Pero luego en los cursos presenciales, también de tercero y maestría, también os hago algún Reiyu, tanto en tercero y maestría, ¿sí? Y los Reiyu es una manera de integrar mal los símbolos, porque se pueden hacer Reiyu sin símbolos o se pueden hacer Reiyu con símbolos también, que esto, como te digo, lo hace el maestro. Muy bien, vamos al punto 7. Esta es otra pregunta que se me hace mucho, ¿puede utilizarlos todo el mundo o los símbolos son secretos? Mira, es curioso cuando, no deja de sorprenderme esto, es curioso cuando yo dibujo o, por ejemplo, hago algún vídeo y digo, el símbolo Shokurei, utilízalo para proteger tu casa o utilízalo para esto. Y siempre hay alguien que tiene que saltar, que ni siquiera son alumnos de la escuela, lógicamente, pero son personas que a lo mejor o se han formado en otro lugar o a lo mejor ni siquiera se han formado en Reiki, y dicen, no, es que los símbolos no se pueden mostrar, los símbolos son secretos. Pero vamos a ver, señor, señora, ¿en qué mundo está viviendo usted? ¿Está viviendo en un mundo de hace 100 años? Porque en el mundo en el que estamos viviendo hoy no hay nada secreto, todo está en Google, todo está en las redes sociales, está todo en todas partes. Entonces, lo que no podemos ponerle es vallas al campo. Lo que no podemos es entender en el mundo en el que estamos, donde ha habido una apertura de todo, seguir escondiendo cosas. Es que no tiene sentido. Esa es una mentalidad de la antigua era, no solamente en las nuevas tecnologías, sino en la mente de las personas. La mentalidad de la antigua era, escondo las cosas, las escondo para mí, para mí, para mí. ¿Sí? Solamente unos elegidos. No, y la nueva era es la era de la transparencia, es la era de la claridad, es la era de no es necesario esconder las cosas, porque todo sale,
Por mucho que queramos esconder, todo sale en este mundo de la nueva era. Lo cual no te quiero decir que no tenga sentido que hace 100 años los maestros no quisieran que se enseñaran los símbolos. Pero hace 100 años, por favor, hace 100 años, no en la época en la que estamos. Entonces, dicho esto, también, tanto como te digo una cosa, que no estamos en la era de esconder, no tiene ningún sentido esconder, todo está a la vista ya. Tanto te digo una cosa como te digo otra, te digo que es importante que si uno se va a poner a utilizar los símbolos, que los haga en una debida formación de Reiki. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas energéticos que son potentes, entonces está bien que uno vaya acompañado en los diferentes niveles y que trabaje cada símbolo cuando le toca. Cada símbolo tiene un nivel, no está hecho por casualidad, está hecho porque cada símbolo tiene una frecuencia concreta y hay que integrar bien unas frecuencias anteriores. Por lo tanto, no tiene sentido el secretismo. ¿Puede utilizarlos todo el mundo? Desde un punto de vista lógico, claro que sí. Nadie puede. Hay gente que me dice, pero yo no estoy iniciado, Javier, ¿puedo utilizar el Shokurei? Tú puedes hacer lo que te venga en gana. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer o no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque mi idea no es, mi manera de transmitir las enseñanzas no es lo que yo digo es correcto y lo que los demás dicen es incorrecto. No, yo simplemente te doy una información desde como yo lo entiendo, desde mi punto de vista, y lógicamente que otro puede pensar algo diferente. Y si piensa algo que yo considero que está alejado de la nueva era, pues estoy en mi derecho de decirlo, sabiendo que no poseo la verdad absoluta, pero estoy en mi derecho de decirlo y creo que en mi obligación de decirlo también. Porque ya basta de que en la antigua era unos le tienen que decir a otros lo que tienen que hacer. No, uno es libre de hacer lo que quiera, pero uno también es libre, igual que es libre de hacer lo que quiera, es responsable de sus propios actos. Y si uno empieza a trabajar mucho con símbolos y se remueven cosas y luego no sabe cómo gestionarlas porque no tiene un maestro, no está en una formación que el maestro le pueda acompañar, pues es su decisión también, ¿vale? Entonces, ¿puede utilizarlos todo el mundo? Sí. Claro que los puede utilizar todo el mundo, ahí están. Y nadie le puede decir a nadie que eso no lo puede utilizar. Están en el mundo. Ahora, yo siempre digo, porque yo he procedido así, que el trabajo energético es importante que vayas acompañado de alguien. Pero eso es absolutamente en todo. Está bien que los seres humanos seamos autodidactas, pero necesitamos de personas que nos enseñen y necesitamos aprender las cosas bien. Y eso es entendible en cualquier ámbito, pues en el ámbito energético más. Yo entiendo que hay personas que quieren o bien ahorrarse el dinero, o bien no pagar el curso, o bien lo que sea. Pero es que todo tiene un precio en la vida. O sea, si tú quieres profundizar de verdad en las cosas, tiene un precio. Por lo tanto, yo soy de los que recomiendo que si tú vas a utilizar generalmente los símbolos, está bien que te formes de manera arreglada con nivel 1, nivel 2 y los niveles que quieras avanzar. Venga, ¿qué más en relación a esto? Porque, como te digo, una de las cosas que tienen, al final, todas las herramientas que tenemos ahí, como te estaba diciendo, en el éter, en el Akasha, no son propiedad de nadie, no son propiedad de aquel maestro, no son propiedad del Reiki, no son propiedad de absolutamente nadie. Está ahí disponible para todo el mundo. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, una alegoría para que lo entiendas perfectamente. ¿Verdad que un coche está ahí para que lo conduzca todo el mundo? Tú eres libre de conducir un coche. Lo único que si te agarran sin el carné, vas a tener unas consecuencias. Pues lo lógico es que la gente, para conducir un coche, aunque conducir un coche es libre y cualquiera puede conducir un coche, lo normal es que alguien te enseñe a conducir el coche. ¿Sí? Eso es lo normal, que alguien te enseñe a conducir el coche, sea una autoescuela, sea tu padre, sea tu madre, sea quien sea, eso es lo normal. Pero eso es absolutamente para todo, es decir, tenemos la libertad de todo lo que hay. Un ser humano es libre para hacer lo que quiera, pero como digo, también es responsable
de las consecuencias de sus acciones. Tenemos que tener, por un lado, la libertad y por otro lado también asumir la responsabilidad. Bueno, chicos, chicas, si te acabas de apuntar ahora, he hablado de 7 aspectos importantes para entender con los símbolos. Va a quedar a la grabación. Dime si estás al final del poder de los símbolos de Reiki. Anótame ahí, por favor. Soy una estrella de conciencia. Soy una estrella de conciencia y estoy al final del poder de los símbolos de Reiki. Bueno, y si te quieres formar en la escuela Reiki en tu vida, te voy a dejar ahí tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Recuerda que estoy formando personas, ya sea que empiezas desde absoluto cero y quieres empezar de cero conmigo, como incluso personas, maestros que están formados en otras escuelas y que ahora quieren aprender conmigo. Recuerda que siempre te digo que el saber no ocupa lugar, pero cuando estamos hablando de un camino de evolución interior, mucho más todavía. Es decir, está bien que uno se pueda formar con una persona, luego se pueda formar con otra, porque siempre, siempre, siempre te van a venir cosas para el despertar espiritual, más allá de las cosas técnicas que puedas aprender, porque el Reiki en tu vida enseñamos el Reiki tradicional japonés y entre todos los niveles hay más de 30 técnicas de sanación energética, de purificación, de meditación, de trabajar el subconsciente. Hay muchas técnicas en el Reiki tradicional que muchas veces no se han enseñado en Occidente, pero ya no solamente eso, sino el verlo desde un lugar diferente, el practicarlo en un momento determinado, ir acompañado por un maestro diferente, en este caso de mí, también te puede ayudar en ese camino de evolución. Así que por ahí lo vas a tener tanto en descripción como en primer comentario fijado. Si no encuentras el enlace, puedes ir a la web www.reikientuvida.com, reikientuvida.com. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.